Mert y Afra en medio de la tormenta, y ojo que aquí hay salseo del bueno. No es que de repente les haya dado por pasear bajo la lluvia, no. Es que su romance está a flor de piel y las razones detrás son más complejas de lo que nos cuentan. A ver que todos hemos visto las fotos, los vídeos, cómo se miran. Se les cae la baba el uno por el otro. Y eso está genial, ¿eh? Pero yo que me conozco esto, sospecho que hay mucho más que solo amor de película. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente todo tan expuesto? Piensen un poco. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu son dos nombres gordos en Turquía. Sus series son un éxito. Y cuando dos estrellas así se juntan, créanme, el interés mediático se dispara. Pero, ¿es todo interés genuino por su relación, o hay algo más cocinándose? Yo, para ser honesta, creo que la intensidad de lo que vemos ahora mismo tiene que ver con el lanzamiento de su nueva película. Sí, la que están promocionando a muerte. ¿Y qué mejor manera de generar expectación que un romance en la vida real, que se sale de la pantalla? Es una estrategia que funciona, seamos sinceras. Crean un vínculo entre los personajes y los actores que hace que la gente se ilusione aún más. Además, la forma en que lo están mostrando es casi demasiado perfecto, ¿no les parece? Las entrevistas donde hablan con esa dulzura, las apariciones públicas donde no se sueltan de la mano. Parece sacado de un guión. Y ojo, que no digo que no haya nada real. Es muy posible que se sientan atraídos y que incluso haya empezado algo. Pero la escala a la que lo están viviendo y mostrando al público. Eso ya huele a táctica de marketing. Mucha gente está diciendo que es puro amor, que se han enamorado de verdad en el set y bla bla bla. Y sí, puede que haya algo de verdad en eso. Pero yo sospecho que se están aprovechando de la química que tienen en pantalla para potenciar su imagen y, de paso, el éxito de su próximo proyecto. Es un win-win para ellos. Piensen en la cantidad de titulares que están generando. Están en boca de todos. Y eso, para dos actores en plena promoción, es oro puro. Les da visibilidad, les da conversación, y les da un motivo para que la gente vaya corriendo a ver esa película. No me imagino a los productores diciendo, sí, que se vean así, que la gente se lo crea. Además, recordemos que la fama puede ser una montaña rusa. Necesitan mantener el interés. Y un romance, sobre todo uno tan sonado como este, es una manera infalible de conseguirlo. Es como una telenovela en la vida real, y nosotros, los espectadores, nos encanta ser parte de ella. Lo que yo creo que está pasando es una mezcla, hay química, hay atracción, pero también hay una estrategia muy inteligente detrás de todo este amor a flor de piel. Están jugando sus cartas muy bien, y la tormenta que vemos es, en parte, una tormenta perfectamente orquestada para generar expectación. Pero ahora les pregunto a ustedes, que también están viendo todo esto, ¿creen que este romance entre Mert y Afra es pura casualidad y amor verdadero, o sospechan que hay una estrategia de marketing detrás para impulsar su nueva película? Cuéntenmelo todo en los comentarios.